o sea, acuérdense que pues como ya han aprendido lo de la historia ginecológica, ¿no? Ayer, pues también el interrogatorio, ¿cierto? Todo digamos que los signos y síntomas más frecuentes también en ginecología, pues esto es una causa muy frecuente, ¿sí? De consulta. Y que les toca, pues tiene, pues es hemorragia del primer trimestre, pero entonces tenemos tres patologías que son las más frecuentes, que son el embarazo ectópico, ¿sí? El aborto y la mola hidatiforme, ¿sí? El embarazo molar. Entonces, o la enfermedad trofoblástica gestacional, que tiene diferentes así, nombres, pero entonces vamos a ir viendo una por una porque realmente cuando ustedes ingresan a una paciente, de todas formas alcanzan, alcanzan a hacer la diferenciación, o sea, para saber bien de qué se trata. O sea, pues, generalmente nosotros de una vez hacemos una impresión diagnóstica y no colocamos un diagnóstico de hemorragia del primer trimestre, ¿cierto? Porque es muy amplio, entonces, sino que vamos concretando, de acuerdo a lo que, pues por eso les digo al interrogatorio que seguro ustedes ayer aprendieron, y pues que a medida que vayan viendo las pacientes que van a rotar en los hospitales, pues ya van a saber. Entonces, este como es una causa frecuente, pues vamos a definirla. El embarazo ectópico se define como la implantación del óvulo fecundado por fuera de la cavidad uterina, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos, ¿sí? Y nosotros pues también tenemos que saber que es una de las primeras causas de muerte materna, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estas pacientes generalmente, o sea, ahorita vamos a ver los ectópicos rotos y no rotos la clasificación, pero generalmente la causa de muerte materna es por ectópico roto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a veces de pronto o no lo diagnosticamos bien, o también lo vamos dejando, o sea, como la paciente no llega con los síntomas agudos, pues no la hospitalizamos o no la estudiamos adecuadamente, la citamos y ya la paciente consulta pues por un shock hipovolémico, ¿sí? Entonces, ver que también dentro de la raza afroamericana pues va a tener más frecuencia que la raza blanca, ¿sí? Y generalmente pues el 85% de estos ectópicos se van a localizar en la trompa, ¿sí? Entonces, porque ahorita vamos a ver los otros sitios y entonces van a encontrar, o sea, otros ectópicos pues que son más raros, ¿sí? O sea, que cuando lo vean también como que sepan que es importante, pues no sé, un reporte de caso, que si les toca en alguno de los hospitales donde está rotando, ¿sí? Entonces un ectópico abdominal pues es de 1.4% la frecuencia, el tubárico pues como les decía es del 80 al 98%, son los más frecuentes, el ovárico 0.15% y un cervical 0.15%. Entonces, el heterotópico es el embarazo ectópico, ¿sí? Que se desarrolla con un embarazo normal al tiempo, ¿sí? O sea, va a haber un embarazo intrauterino y un embarazo extrauterino, ¿sí? Entonces se llama heterotópico, ¿sí? También, por supuesto, es rarísimo, cuando lo vean, por supuesto, reporte de caso. Entonces, sí, o sea, yo he visto muy pocos, entonces, pero por supuesto hay que reportarlo, ¿no? Entonces, luego dentro de los factores de riesgo que van a tener, pues generalmente piensan, como es la trompa, pues van a ser causados por lesiones o por mecanismos pues, que afecten la trompa, ¿sí? Y que alteren pues el transporte dentro de estas. Entonces, hay pues, digamos que la causa mecánica que va a impedir el retardo del paso del huevo fertilizado hacia la cavidad uterina, entonces se va a detener ahí en la trompa, no va a haber una buena motilidad de los cilios de la esfinge, y luego también esta alteración de la motilidad tuárica. Entonces, esto es como generalmente lo que pasa. Van a ver pues en las guías diferentes clasificaciones, yo luego les mando los artículos, pues que esto generalmente los saco de artículos, no de los. Entonces, están clasificados en alto riesgo, riesgo moderado, riesgo leve, los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, ahí es como para que ustedes se queden también pues, con los de alto riesgo, ¿no? Entonces, la cirugía tubárica, ¿cierto? El antecedente en la cirugía tubárica tiene mucha importancia, la esterilización, el embarazo ectópico previo, ¿sí? El dispositivo intrauterino y una infección tubárica. ¿Sí? O sea, una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿cierto? Una salpingitis, o sea, todo esto va a llevar, como va a dañar toda digamos que el mecanismo fisiológico normal de la trompa, pues nos va a causar, va a tener riesgo de un ectópico, ¿sí? Luego, también los de,
Los de riesgo moderado, pues infertilidad, pero también eso, son pacientes que han sido llevadas a procedimientos por fecundación, por reproducción asistida, ¿sí? Entonces también han sido un poco manipuladas, han sido llevadas a muchas laparoscopias para estudio de fertilidad, ¿sí? Y también son pacientes que han recibido muchos inductores de la ovulación, ¿sí? Entonces también tienen ese riesgo. La infección genital, ¿sí? Y la promiscuidad son como los de riesgo moderado. Y el de riesgo leve, pues cirugía pélvica. El tabaquismo, pues acuérdense que también lo que ocasiona el tabaco es alteración de la motilidad, ¿sí? O sea, una de las principales causas, entonces por eso tienen que pensar cuando interrogar un poco esto. Bueno, el inicio de sexo menores de 18 años y las duchas vaginales, o sea, todo lo que afecte como esa cavidad pélvica, ¿no? O sea, puede tener riesgo, pero por eso les digo, está clasificado por riesgo alto, leve. Entonces, ahí ya ustedes van viendo. Lo que pues también es importante relacionarlo con patología, pues me imagino que en patología pues se van a acordar cuando vieron alguna placa de esto. Entonces lo que van a encontrar ahí son esas vellosidades coriónicas, que son patognomónicas, pero digamos que ¿se acuerdan también de histología que uno veía, que era la reacción de Arias-Stella? ¿Sí? Esa es la típica del embarazo ectópico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea, lo que hay es una hiperplasia de las glándulas endometriales, los núcleos están aumentados de tamaño, entonces son hipercrómicos irregulares. Eso es como, digamos que la característica histológica. Luego, dentro del diagnóstico, pues bueno, primero, como ustedes ya han hecho un interrogatorio, han escuchado a la paciente, han detectado ya los factores de riesgo. Ustedes la paciente llega por una historia de sangrado, el interrogatorio ustedes detectan factores de riesgo, entonces ya empiezan como a encauzarse en el diagnóstico. Luego, ¿cuál es la segunda causa, digamos, de consulta? Pues ya falla menstrual, ¿cierto? Es una paciente que lleva por amenorrea. Y el dolor pélvico agudo, que es lo que les digo, o sea, puede ser que la paciente tenga ese dolor muy agudo, ¿sí? Un abdomen agudo, o puede ser solamente un dolor pélvico. Entonces, el sangrado y ya la masa anexial es un poco ya lo que vamos a encontrar, ¿sí? Porque no la van a detectar ustedes al examen físico al inicio, no. Entonces, bueno, acá es importante saber que que también dentro de las hemorroides del primer trimestre, nosotros tenemos que hacer siempre una concordancia entre la beta-HCG, que es la mamografía pélvica, y la ecografía pélvica, ¿cierto? Esto siempre se va a relacionar. Y nosotros, pues eso, cuando vemos una eco, ahí mismo pues tenemos que ir y buscar la beta, ¿cierto? Que es la beta cuantitativa, ¿sí? No cualitativa. No nos interesa si es positivo o negativo, sino que nos interesa el valor. Entonces, ahí también. Luego, pues ya lo más importante es detectarla, pues por supuesto rápido, porque de pronto uno piensa que es un dolor pélvico, le da salida a la paciente y pues ya llega lo que les dije, pues que eso lo van a ver muchísimo, o sea, llega la paciente pobre. Entonces, bueno, también el diagnóstico de la localización, eso es importante, pues también un poco por el riesgo, ¿sí? Entonces, porque claro, es más, digamos, un embarazo ectópico abdominal, ¿cierto? Se maneja distinto y hay que pensar en complicaciones más grandes, ¿sí? Porque a veces, pues, de pronto, el diagnóstico no se hace tan rápido, pues, digamos, no sé, cuando ustedes estén haciendo un rural o estén en una zona extramural, que la paciente no consulta rápido para las ecografías, consulta ya una edad tardía y resulta que le encuentran un embarazo. O sea, la señora pues sí, porque por supuesto el abdomen crece, el útero crece, ¿cierto? Entonces, pero luego encuentran que es abdominal, eso lo van a ver, o lo van a, no sé, cuando estén en el Samaritana, en el túnel, todo esto lo van a ver. Entonces, y la paciente, pues además de que pues, no va a sobrevivir, puede perforar el útero, ¿sí? Entonces, porque el embarazo, el ectópico abdominal, pues tiene ese riesgo, depende del tamaño, ya puede provocar una ruptura uterina, una perforación uterina. Entonces, pues va a ser otro manejo, ¿sí? El manejo es distinto. Lo mismo el cervical, ¿sí? O sea, el ectópico cervical también es de riesgo y puede llevar a una histerectomía, ¿sí? Porque está ubicado en todo el cuello. Entonces, es más difícil el abordaje quirúrgico. Entonces,
Entonces acá pues tienen los síntomas: dolor abdominal, amenorrea, hemorragia vaginal, pues